Y si una de las grandes epopeyas de la historia colombiana, la colonización antioqueña del siglo XIX, no fuera la historia de una conquista sobre una tierra virgen? ¿Qué tal si, en lugar de inaugurar un mundo, sus protagonistas estuvieran sin siquiera saberlo retomando un camino ancestral? Hoy, basándonos en la teoría del retorno al nicho del investigador Rafa Davidsen, vamos a desentrañar una historia que es mucho, mucho más profunda, una que está inscrita en la biología, en la memoria y en el paisaje mismo. Muy bien, para entender esta nueva perspectiva, este va a ser nuestro mapa de ruta. Primero, vamos a revisar el mito que todos conocemos. Luego, lo vamos a desmontar con una especie de brújula biológica. Después, aprenderemos a leer las memorias del territorio, entenderemos al colono como un ser híbrido y al final le daremos un significado completamente nuevo a la idea de progreso. Empecemos por la imagen clásica, el relato que de alguna manera nos ha formado a todos. Esta es la narrativa que hemos escuchado siempre, ¿no? Muy influenciada por historiadores como James Parsons. Es la imagen del colono, casi un superhéroe, con hacha en mano tallando la civilización en una selva que se nos presenta como indómita y sobre todo vacía. Es un relato de pura conquista y creación desde cero. Y aquí vamos a introducir una metáfora que nos va a acompañar. Imaginen a este colono. Él se ve a sí mismo como una figura mítica, como Sísifo, enfrentando una lucha heroica, casi sobrehumana, contra la naturaleza, totalmente convencido de que su esfuerzo es el primero en esa montaña. Bueno, ahora vamos a empezar a desmontar ese mito, y lo haremos con una pregunta fundamental, una que nos abre la puerta a una historia biológica que es mucho más antigua y poderosa. A ver, este es el gran enigma que la historia tradicional como que nunca ha podido explicar del todo. Si se trataba de buscar tierras, ¿por qué irse a las laderas andinas, que son mucho más complejas, en vez de a las planicies costeras o los valles bajos? Bueno, la respuesta no parece estar en la economía, sino de alguna manera en la sangre. Aquí está el concepto clave de todo el trabajo de Rafa Davidsen, la epigenética, que funciona como una memoria biológica. Para que se entienda fácil, imaginen que nuestro ADN es un gran manual de instrucciones. La epigenética no cambia las palabras de ese manual, sino que le pone marcadores, como si fueran notas adhesivas, que le dicen al cuerpo qué páginas leer y cuáles ignorar. Y estos marcadores que responden al entorno encienden o apagan ciertos genes. Lo más fascinante es que esta memoria funcional se transmite principalmente a través del linaje materno. Entonces, lo que vemos es que los colonos mestizos llevaban consigo una especie de brújula epigenética, una memoria celular heredada de sus abuelas y bisabuelas indígenas que les daba una afinidad, una ventaja para vivir en los nichos de montaña. Así que su migración no fue una aventura ciega hacia lo desconocido, sino más bien un retorno, uno guiado hacia ecosistemas para los que su biología ya guardaba una memoria funcional. Ok, ya hablamos de la memoria que llevaban en el cuerpo. Ahora veamos cómo esa memoria dialoga con un territorio que también recuerda, y que estaba muy lejos de ser una página en blanco. Aquí vemos un choque brutal de percepciones. Por un lado, la mirada colonial proyectó la idea de un espacio vacío, una terra incógnita. Pero la realidad, desde la teoría del retorno al nicho, nos revela algo totalmente distinto. Un sistema vivo, funcional, estructurado. Un palimpsesto con muchísimas capas de historia. Y este punto es absolutamente crucial. El concepto de frontera a la norteamericana es un anacronismo. Es una idea que se proyectó sobre una realidad que era un denso sistema de relaciones. La aparente selva virgen era en realidad el resultado de la violenta desestructuración y el vaciamiento de las poblaciones indígenas. O sea, el vacío no era un estado natural, fue una construcción colonial. Así que los colonos no estaban abriendo caminos nuevos, estaban literalmente siguiendo las huellas de un mundo preexistente. Las rutas que tomaron, la selección de los mejores suelos, la ubicación de los asentamientos, todo seguía una lógica que ya había sido inscrita en el territorio por generaciones y generaciones de habitantes originarios. Todo esto nos lleva a la figura del propio colono, que resulta ser un sujeto mucho más complejo y híbrido de lo que pensábamos, habitando este mundo de múltiples capas. Esto ilustra de forma brillante la tensión que vivía el colono mestizo. Por un lado, es un homo loci, es decir, un ser cuya existencia todavía está anclada a su lugar, a su nicho ecológico. Por otro lado, ya es portador de las ideas del homo ubique, es sujeto de la modernidad abstracto, que busca controlar el mundo como si fuera algo separado de sí mismo. Esta dualidad es la clave para entender sus acciones. No eran simplemente capitalistas buscando tierra, ni tampoco indígenas volviendo a sus raíces. Eran una figura de transición, donde la lógica moderna se ejecutaba a través de un cuerpo y una memoria que respondían a una coherencia ecológica mucho, mucho más antigua. Y esto nos lleva a otro concepto fascinante, el reanichamiento. Los colonos no solo ocupaban la tierra, la reanichaban.
¿Qué quiere decir esto? Que usaban un conjunto de prácticas para reconstruir activamente la coherencia y la familiaridad de su nicho original en este nuevo territorio. ¿Y cómo lo hacían? Aquí vemos algunos dispositivos muy concretos. Pensemos en el jardín paisa, el patio trasero, la finca que mezcla múltiples cultivos. Ojo, no eran solo elementos productivos o decorativos. Eran, en esencia, tecnologías para habitar, herramientas para reconstruir una relación coherente con el mundo, para transformar un espacio extraño en un hogar, en el sentido más profundo de la palabra. Muy bien, entonces juntemos todas las piezas, porque esto converge en una comprensión completamente nueva del progreso y de la historia. Y aquí es donde rompemos con la idea lineal de la historia. El éxito de esta gran empresa no se basó en un salto ciego hacia adelante, hacia eso que llamamos progreso, sino en un movimiento previo, uno fundamental, un pregreseo. El concepto es potentísimo. Antes de que el famoso progreso cafetero pudiera siquiera imaginarse, fue necesario que estas comunidades primero dieran un paso atrás para reconectar con una forma de vida ancestral y estable en ese territorio. Tuvieron que restablecer la coherencia biocultural para tener una base sólida desde la cual, ahora sí, proyectar un futuro. Y así, nuestra metáfora llega a su conclusión. El colono, ese Sísifo, de repente, en medio de su esfuerzo, descubre que no es el primero. Siente la huella de manos antiguas en la piedra que empuja y ve el surco ya gastado en la montaña. Su lucha, entonces, no es un acto de conquista, es un acto de reconexión, de reanudar una tarea que había sido interrumpida. Esta frase de David Zen resume a la perfección esta conexión tan profunda, casi existencial. Es una conexión ontológica, o sea que tiene que ver con la propia naturaleza del ser. El retorno no fue solo a un lugar geográfico, fue un reencuentro con una forma de estar en el mundo, un reconocimiento de sí mismos en ese paisaje. Y la prueba visible de todo esto, hoy en día, es el paisaje cultural cafetero. Lo que vemos no es una creación de hace 150 años, es la manifestación actual de un palimpsesto vivo, la última escritura sobre un texto territorial que comenzó a escribirse hace milenios. Esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Si aplicamos esta lente a nuestro propio entorno, si entendemos que el paisaje es un archivo vivo de memorias biológicas y culturales, ¿qué historias olvidadas, qué vibraciones dormidas podríamos empezar a sentir y a comprender bajo nuestros propios pies?